Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que es, la verdad, fundamental para entender conflictos como el de Colombia. Vamos a analizar esa conexión tan profunda que existe entre tres conceptos: el cuerpo, la memoria y el territorio. Es una forma de seguir las huellas que la violencia deja en la experiencia humana. Y para arrancar, lanzamos una pregunta que es el eje de todo este análisis. ¿Puede un cuerpo llegar a ser un territorio? A lo largo de los próximos minutos vamos a ver cómo esta idea, que así de primeras puede sonar a metáfora, se convierte en una realidad de lo más cruda en contextos de conflicto armado. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué hace falta esta nueva mirada. Después pondremos sobre la mesa los conceptos clave. Luego analizaremos cómo el cuerpo se convierte en un campo de batalla. Y, para terminar, exploraremos la memoria como una vía hacia el futuro. Muy bien, pues vamos al lío. Para comprender de verdad las consecuencias de un conflicto y los posibles caminos hacia la reconciliación, no nos podemos quedar solo en las cifras o en los análisis geopolíticos de siempre. Tenemos que mirar a la experiencia vivida, a lo que pasa en la piel. Y es que estos tres elementos no son solo ideas abstractas para un debate académico. Que va, al contrario, tienen implicaciones muy directas y muy profundas en el mundo real, sobre todo en los procesos de justicia transicional, donde lo que se busca es reparar a las víctimas y construir un futuro más justo para todos. Vale, para poder atar cabos, primero tenemos que entender bien cada pieza por separado. Vamos a desglosar nuestros tres pilares y empezamos por el más inmediato y personal de todos, el cuerpo. A ver, lo que es súper interesante aquí es cómo ha cambiado la forma de pensar sobre esto. Durante siglos, en Occidente, por la influencia de gente como Platón o Descartes, se separaba la mente y el cuerpo. El cuerpo era casi como una máquina. Pero enfoques más recientes, como los de filósofos como Zubidi o Merleau-Ponty, proponen una visión holística. Somos una unidad. O sea, el cuerpo no es algo que tenemos, es el modo en que somos y percibimos el mundo. Para desgranarla un poco más, podemos pensar en tres dimensiones. Primero, el cuerpo, sin más, la estructura biológica. Segundo, la corporalidad como experiencia, o sea, cómo sentimos y vivimos nuestro propio cuerpo. Y tercero, y ojo que esto es clave para nuestro análisis, la corporalidad social, los significados políticos y culturales que la sociedad le pone encima a los cuerpos. Pasamos ahora a la memoria. Y cuidado, lejos de ser un simple archivo de datos, un disco duro, pensadores como Paul Ricoeur la describen como un proceso súper dinámico. Recordar y olvidar son actos moldeados por la sociedad. Y aquí, el testimonio de las víctimas se vuelve absolutamente fundamental. Es la herramienta para que lo que pasó no se borre de la historia. Y fijaos en esta cita de Walter Benjamin que lo clava. La memoria no es solo mirar atrás, por nostalgia o por lo que sea. Es una responsabilidad ética que tenemos en el presente. El pasado reclama justicia y nuestro deber es escuchar esa llamada para que no se la lleve el viento. Y finalmente, el territorio. Igual que con el cuerpo y la memoria, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que es algo estático, un simple mapa. Autores como Doreen Massey o Henri Lefebvre nos enseñan que el territorio es una construcción social, un campo de batalla donde se manifiestan y se negocian todo el rato las relaciones de poder. Bueno, ya tenemos las piezas sobre la mesa. Ahora, vamos a juntarlas. Vamos a ver cómo esta idea del territorio como espacio en disputa se aplica de una manera directa y brutal sobre el cuerpo humano durante el conflicto en Colombia. Así que el meollo de la cuestión es este. El cuerpo no es una víctima colateral de la violencia. Y ya está. Se convierte en una superficie, en un territorio en sí mismo, donde se escribe, se graba y se manifiesta toda la lógica del conflicto. Es un espacio de control, de dominación y, también, de resistencia. Y esta inscripción de la violencia no es ninguna metáfora, Se materializa en actos súper concretos y devastadores que buscan controlar y deshumanizar. Hablamos de la violencia sexual como arma de guerra, de la tortura, del asesinato, del desplazamiento forzado que te arranca de tu tierra y de la desaparición forzada que busca ahorrar tu existencia. Y además, es fundamental entender que esta violencia no es aleatoria. Tiene un componente de género clarísimo. Los cuerpos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ han sido atacados de forma sistemática, convirtiéndose en territorios específicos donde la violencia buscaba reafirmar un orden social patriarcal y excluyente. Pero bueno, después de analizar el horror, es vital que nos centremos en el camino que hay por delante. Si el cuerpo fue un territorio de violencia, la memoria es la herramienta para transformarlo en un espacio de sanación, de justicia y de construcción de paz. Y esto nos lleva a un concepto potentísimo, la reparación encarnada. A ver, no se trata solo de una indemnización económica o de levantar un monumento. La verdadera reparación busca transformar de raíz las estructuras y esas relaciones de poder que permitieron que la violencia ocurriera.
Afecta al cuerpo, a la mente y a toda la sociedad. Y aquí es donde todo da un giro fundamental. A través del testimonio, al narrar sus propias experiencias, las víctimas le dan un nuevo significado a sus cuerpos. Dejan de ser solo el lugar donde se escribió el dolor para convertirse en un sitio de acción, de resistencia política y de un reclamo de dignidad potentísimo. El cuerpo que sufrió es ahora el cuerpo que denuncia y exige justicia. Claro, todo esto suena muy bien, pero el camino no es un paseo, ni mucho menos. Construir una memoria histórica justa se enfrenta a obstáculos enormes: la estigmatización que muchas veces culpa a las propias víctimas, la falta de voluntad política para asumir responsabilidades, los intentos de manipular la historia para que encaje en ciertos relatos, y a veces la simple y dolorosa falta de reconocimiento del sufrimiento ajeno. Y así cerramos con la pregunta que de verdad importa, la que debería guiar el futuro. No se trata solo de recordar, sino de cómo lo hacemos, cómo construimos una memoria que nos sirva para reabrir heridas, sino para sanarlas. Una memoria que incluya todas las voces, que reconozca todas las violencias y que sobre todo ponga las bases para una paz que sea justa y duradera de verdad. La respuesta seguramente está en seguir escuchando a esos cuerpos que son al mismo tiempo memoria y territorio.